Radio Paz presenta Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. Yo soy el Padre Roberto Cid, que saluda a todos los que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Paz y a través de todas las plataformas de Radio Paz, en este programa que estamos aquí haciendo en vivo en la tarde del viernes con el Padre José Luis, que está de regreso. También saludo a la gente de WTN y a todos los que escuchan en las distintas plataformas de WTN y Radio Católica Mundial, que también se alegran conmigo. Le agradecemos al Padre Diego Osa, que de Santiago de Chile, que lo reemplazó al Padre José Luis, pero le damos la más cordial y calurosa bienvenida al Padre José Luis, que está ya de regreso entre nosotros. Gracias, Padre Roberto. Y yo me gustaría empezar felicitando a todos los veteranos. Sí, hoy salieron. Usted está aquí vestido de bombero. Los que nos ven, porque esto ahora lo hacemos streaming de video. O sea que me ven que estoy vestido. De la computadora. Estoy vestido de bombero, sí. De bombero. Bueno, es una cosa muy buena para un sacerdote de ser bombero, porque muchas veces estamos apagando fuego aquí y allá, ¿no? Tal cual. Así que una cosa. Lo que pasa es que la gente no sabe que yo soy capellán del departamento de bomberos de Miami Beach. Y entonces, yo creo que en todas las ciudades de los Estados Unidos es tradicional que haya desfiles, o en casi todas. Y en el de Miami Beach, este año me pidieron los bomberos y yo podía ir y decir una oración por los veteranos. No iba a caminar con También caminé. Me paseé en una autobomba le decimos nosotros al camión de los bomberos, ¿no? En una autobomba del año 1949, padre, mire, cuando usted tenía 2 años. 2 añitos, sí. Una de esas autobombas viejas, sí, la gente sacaba fotos, qué sé yo. Así que sí, paseé por Ocean Drive en una autobomba del año 1949. Bueno, eso es bueno. Y yo creo que es bueno saber que todos los destacamentos que hay de policías, de bomberos, de todos estos, tienen capellanes, que puede ser católico, protestante, claro. Pero bueno, el nombre de Dios es importante, porque en los momentos difíciles, oigan señores, si no nos atamos a Él, si no lo cogemos a Él de la mano, lo pasamos muy mal. Y aquí sí necesitamos a Dios. A mí me tocaba hoy, cuando estaba preparando, ¿no?, la oración. Y yo brevemente, ¿no? La oración tiene que ser muy breve y tiene que ser también sin caer en el sincretismo, pero tampoco sin herir sensibilidades, ¿no? A todos los grupos, sí. Entonces, yo una de las cosas, yo lo que dije es, Señor, tú nos enseñaste que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, ¿no? Entonces los veteranos, en cierta forma, porque es los veteranos no solo de las Fuerzas Armadas, sino también de la policía, de los bomberos, de las fuerzas de seguridad, en cierta forma encarnan ese mandato, porque ponen su vida en riesgo al servicio de amigos y no amigos, ¿no? Claro. Y una de las cosas que nos tenemos que dar cuenta, que ya llegará el Memorial Day, que entonces ya nos recordaremos de los caídos, pero también los que están vivos. Hay que darle las gracias. No hay cosa más bonita que la palabra gracias. Saber reconocer el esfuerzo y el sacrificio y la entrega por nosotros, porque al fin y al cabo, ¿qué seríamos nosotros si los bomberos? Por ejemplo, vamos a ponernos en el caso. Claro. ¿Quiénes son los bomberos? Bueno, podemos decir que son los primeros que salen a ¿cómo se llama esto?, a apagar un fuego, pero no es eso, solo cuando te necesitas que alguien le ha dado, como decimos los cubanos, un patatús, porque le dio aquí un infarto, le dio algo. En Estados Unidos, los bomberos son además lo que en España llaman el SAME. Exacto. El SAME, hay que salir a buscarlos, first responders, toda esta gente. ¿Cómo dan su vida en ese momento? ¿Cómo los necesitamos? Quita la policía. Dile que por un momento la policía se declarara en huelga. Esto sería la ley de la selva, porque, hombre, incluso, yo siempre lo digo esto, lo que agradecido que tenemos que estar a la policía también, porque incluso hasta en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, existe los que son los ushers, los acomodadores, los sugieres, que son los que ayudan a guardar el orden, son los que acomodan a la gente, pero también son los que en un momento dado, cuando hay algún problema, son los primeros a responder. Así que si incluso en nuestras comunidades
necesitamos de los sugieres para poner orden y poder hacer que la gente se sienta acogida, con cuanto más la policía, Claro. también lo necesitamos la sociedad, porque al fin y al cabo nosotros tenemos unos valores y unas ideas comunes, pero imagínate en el mundo de hoy donde hay tanta gente que piensa de muchas maneras y que a la primera de cambio lo único que quieren es aprovecharse de la Claro. situación para enriquecerse. Y otra cosa que yo creo que a veces también olvidamos, padre, ¿no? Y que, por ejemplo, hoy hablaba con un bombero cuando estaba ahí ya terminando el acto, ¿no? Del Día de los Veteranos. A veces nos olvidamos que los bomberos, los policías, no son de fierro, son seres Claro, humanos como claro, nosotros, ¿no? claro. Y que, por ejemplo, me acuerdo uno ahí en Miami Beach, un policía con el que yo hablaba, ¿no? Que me contaba, me llamó porque había tenido que atender a una persona que habían atropellado y que se murió, ¿no? Y entonces me llamó a mí para ver si yo podía ayudar a la familia, ¿no? Y yo le pregunté, ¿y vos cómo estás? Me salió naturalmente, ¿no? Y me acuerdo que me llamó la atención porque él me dijo, gracias por preguntarme, padre, porque a mí esto también me hace mucho daño. Porque imagínese, me dice, yo tengo familia, yo tengo madre, yo tengo hijos, ¿no? Y entonces, digo, yo me quedé pensando, y la conversación de hoy con el bombero reforzaba esa idea, no son de madera, ¿no? Claro. No, y además piensa una cosa, ¿quiénes No son de están? fierro tampoco, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, al fin y al cabo tú y yo estamos viendo la vida, la alegría, la tristeza, el dolor, los problemas, pero las alegrías también. Pero tú te imaginas, un policía tiene que estar mirando y confrontando los problemas sociales, los locos, los ladrones, los asesinos. Ese es no sé, el frontis que ellos se tienen que encontrar cuando empieza a trabajar, los bomberos. Está la cuestión de los muertos, la cuestión de los accidentes, viendo muertos, viendo enfermos. Oye, los problemas sociales, usted me contaban hoy los bomberos, hablando de la epidemia de heroína que hay exacto. en los Estados Unidos, y las otras, que es gravísimo. Y todas las otras drogas que hay por ahí, esa gente. Entonces tú te dices, yo estoy todo el tiempo contando eso. Hay un problema, y eso le pasa a enfermeras, médicos y sacerdotes, entre otra gente, que es el hacer una transferencia. Nosotros estamos llamados a ser personas que tengamos compasión, que podamos entender los problemas de los demás, pero no cargar con los problemas de los demás, porque cada uno tiene una cruz, que es la suya, la que Dios le dio, no la del todo el mundo que él le encuentra, y por eso tenemos un peligro de nunca hacer una transferencia. Hay veces que uno dice, bueno, ¿por qué la enfermera, por qué el médico algunas veces luce tan duro, o algunas veces luce tan distante? Bueno, porque ese médico y esa enfermera están continuamente confrontando la limitación de la vida humana, los problemas, las dificultades, las enfermedades. Ellos no son de piedra, los policías no son de piedra, los bomberos no son de piedra, los veteranos no son de piedra, no lo han sido. Así que el coraje de permanecer es algo importante. Y la segunda cosa que yo digo es, y eso lo digo por los mismos sacerdotes, o sea, muchas veces el error de un sacerdote hace que la gente piense mal de los sacerdotes. Me acuerdo que Monseñor McCarthy, hablando una vez a los sacerdotes, decía, miren, nosotros somos como los barcos en la marea. Cuando uno sube, todos subimos, pero cuando uno baja, todos bajamos. Por desgracia, también a los policías, a los bomberos, también les ocurre lo mismo, que cuando alguien hace algo mal, porque son seres humanos, como lo son sacerdotes, como son todos, somos seres humanos, te encuentras una manzana que está podrida, una manzana o que en un momento de debilidad cometió algo que no debía haberlo hecho. Bueno, pero automáticamente ya se baja a todo ese grupo y se le critica a todo ese grupo, cuando no debe ser así. Por eso es que a mí me duele tanto cuando tú ves estos policías que respondieron a una violencia doméstica, que fueron a poner paz entre el marido y la mujer, y le hicieron una emboscada y mataron a uno de los dos. Y tú dices, pero hombre, por Dios, fueron a hacer el bien y los mataron. ¿Por qué? No, porque tenía un problema con los policías, de lo que había hecho una mal policía en un estado determinado, y fueron a matar a otro que era un inocente totalmente fuera. Un hombre que tiene mujer, un hombre que tiene niños, un hombre, es un hombre, por Dios, no es un robot. Y por eso es tan importante hoy, si usted conoce a alguien, si usted conoce a alguno que sea de las Fuerzas Armadas, o sea policía, o sea bombero, o son first responder, ¿no? Lo que llaman aquí first responder, los que tienen los primeros, los que murieron en gran parte en las Torres Gemelas. Si usted conoce a uno, llámelo. Y si usted lo ve por la calle, párelo y dígale gracias. Yo estoy rezando por usted, yo pido por usted. Porque si ellos no se sienten, ellos, apoyados por nosotros,
porque ellos o mejor dicho, ellos van a tener la tentación de tampoco ocuparse de nosotros. Bueno, usted sabe que, por ejemplo, uno de los primeros que murió, si no la primera víctima del 11 de septiembre, fue el capellán de los bomberos del padre ese franciscano, que cuando se entró acudió para estar ahí con los bomberos, y cuando se derrumbó, creo que cuando se derrumbó una de las torres, ¿no? Lo aplastó. Los escombros, que él estaba en el hall del edificio, y los escombros cayeron y lo mataron. Y entonces lo sacaron de ahí. Claro, yo creo que es muy importante. Señores, tenemos que no solamente ser egoístas, niños egoístas, que lo que estamos es queriendo que nos den ustedes también las gracias. Qué poco cuesta decir gracias. Yo te digo que si hoy yo soy policía, yo soy bombero, yo soy veterano de las Fuerzas Armadas, y veo que todo el mundo me da las gracias, voy a pensar que mi trabajo tiene sentido. Y voy a pensar que mis sacrificios en el pasado, si soy un veterano, tienen también valor y tienen un sentido. Así que, por favor, háganlo. Y ustedes serán la voz de Dios para esas personas. Claro, claro que sí. Bueno, padre, quería pedirle que nos contara. Sabemos que estuvo en España. Bueno, yo sabía, ¿no? La gente ahora se entera que usted estuvo en España. Y que deliberadamente fue a Barcelona para visitar la Sagrada Familia, la iglesia, no sé si llamarla basílica, no es basílica, ¿no? Sí, es basílica. Sí. La basílica de la Sagrada Familia, Benedicto, que fue consagrada por el Papa Benedicto cuando fue a Barcelona hace 5 o 6 años. Porque yo voy a España, yo soy cubano, evidentemente. Sí, pues sabemos que usted creció en España. Pero es su segundo hogar. El abrigo que me quitaron en el país que yo nací, me lo dieron en el país de adopción, que en ese caso es España. Yo a Cuba no voy, y hasta que no me necesiten, no voy. No puedo hacer turismo, ni puedo hacer vacaciones en un país donde yo sé que mis hermanos que han nacido en la misma tierra no pueden tomar eso. Claro. Que yo tenga todos los privilegios, yo no tenga ningún privilegio, yo no puedo hacerlo. Yo siempre me he pensado... Y además donde hay un régimen que lo echó a patadas. Le dijo usted no es bienvenido. Patada, el problema es que yo sería como, no puedo hacer esto. Yo no condeno a nadie que haga lo contrario. Yo te digo por qué no voy yo. Porque yo estuve una vez en Auschwitz. Y me acuerdo que cuando fui a Auschwitz, el campo de concentración nazi, había al lado mío una muchacha en la excursión que llevábamos. Nosotros hacíamos excursiones para levantar fondos para la parroquia. Había una muchacha que fue a entrar a Auschwitz con una botella de Coca-Cola, con una lata de Coca-Cola. Y yo le di un parón. Se me salió lo de español, lo de cubano, yo no sé, lo de gallego, yo no sé qué me salió. Pero le dije, ¿cómo se te ocurre en este lugar tan lleno de dolor, de sangre, de sufrimiento, entrar con una Coca-Cola? Y tú me dirás, bueno, ¿y una Coca-Cola qué importa? No, en medio del dolor una Coca-Cola no se puede presentar. Es desacrar, es como si tú me dijeras, yo voy a ir al Vaticano ahora, estoy en el Vaticano, en la misa del Papa, y de pronto saco una Coca-Cola y me la tomo. No, hombre, por Dios, hay sitio para todo. Vete a la Coca-Cola, tómala afuera, y en este sitio, si quieres, reza, en este si quieres, llora, en este sitio, si quieres, solidarízate, pero nunca tengas un momento de superficialidad como para hacer eso. Usted sabe que yo ahora cuando fui a Roma, discúlpeme que lo interrumpa, pero pasé unos días por Baviera y fui a Dachau, donde estaba el campo de concentración. Y hay un museo, y hay un centro de acogida a visitantes, y hay una cafetería. Y entonces estábamos ahí, y no habíamos almorzado, ya era la tarde, y la reacción que tuve, yo no me siento cómodo yendo a una cafetería en Dachau. Dije, busquemos por ahí un McDonald's o lo que sea. Afuera, sí, pero yo realmente, a mí francamente, sentarme a comer en una cafetería en Dachau es algo que y le digo, me chocó ver esa cafetería ahí, ¿no? Yo te puedo decir una cosa, nada más que yo entrar en Auschwitz, yo que no sé cómo explicártelo, pero yo sentía el dolor de aquella gente, gritaba. Han pasado más de, ¿cuánto? 70 años ya. No sé cuándo fue usted, pero ahora 70. Sí, bueno, habrían sido hace 10 años, 15 años. Y de pronto tú decías, yo siento el dolor aquí. Aquí murió tanta gente. Murieron compañeros míos sacerdotes, hermanos míos sacerdotes. Maximiliano Kolbe, ahí estaba, ahí sufrió, murió de hambre. Dicen, yo no sé si es verdad o no es verdad, porque tampoco lo sé, que todos nosotros es energía.
y uno emanta energía, y la energía que uno exhala o que suelta puede ser positiva o negativa. Y que una de las positivas, o sea, que un sitio donde la gente hace oración, por ejemplo, se imanta de una energía positiva. No sé si será verdad o no, pero también si el sitio fue malo, se imanta, no sé si será inconsciente o consciente, de esa energía negativa. Y yo creo que una de las cosas que en ese pueblo donde murió tantos millones de personas, en ese lugar, yo creo que se siente el dolor. Yo no puedo decirte qué es lo que experimenté, pero es el dolor. Bueno, ¿por qué dijimos esto? Porque yo realmente no voy a Cuba, mientras Cuba sea para mí un centro como Auschwitz para los que fueron perseguidos. En un sitio donde no hay libertad ni paz, yo no puedo hacer diversión. Yo no puedo hacerlo. El respeto a los que lo hagan los demás. Eso sí, yo iría a Cuba si Cuba me necesitara. Si la iglesia me pidiera que fuera, yo iría, porque para hacer el bien yo no tengo ninguna limitación. Voy a casa del enemigo, a casa del demonio, si hace falta. Si yo puedo sacar a alguien del infierno, yo lo sacaría. Me iría hasta allá con tal de sacarlo. O sea, pero no puedo hacer esto. Entonces, si no puedo ir a la tierra que me vio nacer, porque no me voy a sentir feliz así de esta manera, entonces, ¿dónde yo puedo ir? El sitio donde yo crecí a los 13 años, porque llegué yo a España, el que me dio el abrigo de la acogida fue precisamente España. Así que crecí en España, fui al seminario en España, y así que cuando yo digo voy a casa, dado que no puedo ir a la primera casa, voy a mi casa de adopción. Y fui a España. Y en España, para mí, yo siempre que puedo vuelvo, porque es volver a casa. Me consta esto eso, como tú cuando vuelves a Argentina, ¿no? Yo consta. quiero mucho a los Estados Unidos, es un país que yo me siento muy orgulloso de ser ciudadano de este país, pero al fin y al cabo las raíces maternas están ahí. Y entre todas las cosas, el que me conoce sabe que yo soy un loco por el arte, me encanta el arte. Y una de las cosas que me gusta precisamente es un periodo que tú dirás pequeño, no hay mucha importancia, pero es el arte modernista. Es un arte que existió a finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Ahí es el arte, el Art Nouveau, el modernismo, ponle como lo quieras llamar. Y hay un arquitecto que de una manera muy especial siempre me llamó la atención, y se llamaba Gaudí, Antonio Gaudí. Este fue un arquitecto que construyó su obra máxima, está en la Sagrada Familia, y el hombre que al empezar empieza sin mucho sentimiento, si tú quieres, religioso, era más bien un idealista, algo así genérico, dice que al final de su vida se convierte en un místico, y de hecho hoy día está en proceso de beatificación Antonio Gaudí, o sea, beatificación. Y una de las cosas que te llama la atención es cómo decía el guía, porque nos cogimos un guía, no queríamos perdernos la posibilidad de tener un guía que nos explicara. Dice, el hombre que empezó la construcción de esta Basílica de la Sagrada Familia se convirtió en un hombre, él construyó la iglesia y la iglesia lo construyó a él. O sea, se fueron transformando mutuamente. Mientras él subía las paredes, es la Sagrada Familia, el misticismo que él iba descubriendo, lo iba transformando a él. Así que él empezó en esta iglesia, un señor que fue a Italia, estuvo donde está la casita de la Virgen, Loreto, y él miró aquello, se quedó impresionado y dijo, no, debemos ir a Barcelona. Se llamaba la Rosa Roja, rosa porque era hermosa, pero roja porque era muy anticlerical. Y entonces decía, no, tenemos que crear un templo dedicado a la Sagrada Familia. Y precisamente vino, él empezó a hacer la construcción e hizo un templo expiatorio. El templo expiatorio es un templo que no se podía hacer con dinero del Estado ni con dinero de la iglesia. Solo podía hacerse con el dinero que producían las donaciones particulares de la gente. Así que la gente había hecho una promesa y ellos entregaban ese dinero y con ese dinero se construía. Así que tú imagínate lo que es una iglesia sin entradas propias, es decir, una que dependía puramente de lo que la gente quisiera dar. Así que este hombre se lanza a construir esta iglesia, que es a la cual le dedicó toda su vida, hasta el punto de que él se mudó a vivir a esta iglesia, en donde él tenía su estudio. Ahí vivía también, trabajando. Todos los días iba a misa. Él se fue llenando de ese espíritu y muere de una manera trágica,
Pero más trágica no fue el hecho, él no se preocupó, él no se preocupaba de cómo vestía, así que su forma de vestir no era una forma de vestir elegante como un hombre conocido, famoso, sino que era un poco como esas personas que se viven en su vocación, en su trabajo, y pues dejan de lado lo que es la apariencia física. Bueno, pues él lo hizo, él iba tan absorto que un accidente con un tranvía que lo arrolla y lo tira. El tranviario que ve a este hombre, que no saben que es Antonio Gaudí, sino que ven que es aparentemente un pordiosero, lo aparta y sigue con el tranvía, lo deja abandonado. Pasaron 3 taxis. El policía, que era ni siquiera un catalán, era un andaluz, para ¿cómo se llama esto? Los carros, y ninguno quería pagar. Hasta que él consigue parar el último y le dice, tiene que hacerlo. Y entonces lo llevan al hospital y descubren que es Antonio Gaudí. Lo pusieron entre los pobres, porque estaba en el hospital de los pobres, y entonces cuando se dieron cuenta que era Gaudí, dice, no, tenemos que llevarlo al mejor hospital. Dice, no, yo me quedo aquí, este es el lugar mío. Y ahí murió 3 días después. Pobre. Fíjate que el entierro de él fue el entierro más grande, junto con Jacinto Verdaguer, que era el gran poeta catalán, fue precisamente el de este hombre. ¿Gaudí era catalán también? ¿No? Gaudí era Antoni Gaudí, era catalán. Y hizo esta iglesia que es impresionante. ¿Usted no la había visto antes cuando estuvo en Barcelona? Yo había visto por fuera. Es que él fue transformando del modernismo en el naturalismo. Y entonces, cuando tú llegas a esa iglesia, es impresionante lo grandioso que es. Y no está terminado. Y ahora los catalanes quieren terminarla para el año 20, para el 2025, uno de estos años que viene. Porque ahora lo bueno que tiene es que hay tantos miles de personas queriendo ver la Sagrada Familia que las entradas que produce verla es el dinero que se usa para construirla. O sea que no puede ser construida, ya te digo, ni con dinero de la iglesia ni con dinero. Lo llamaban la Catedral del Pueblo, porque la Catedral de Barcelona es una iglesia gótica preciosa, hecha por los nobles, los reyes, la gente importante, pero ellos querían que fuera hecha por el pueblo bajo. Y entonces una de las primeras esculturas que tú te encuentras en la fachada es precisamente la de un Jesús obrero, un San José, no es San José, Jesús o San José obrero, trabajando en una mesa como tanta gente lo hacía en su época. Y entonces para que la gente pudiera identificarse con eso. Así que la iglesia es una belleza toda ella. Te voy a decir nada más que un aspecto que me llamó a mí la atención. Esta iglesia es, por supuesto, altísima. Las columnas, normalmente nosotros encontramos columnas que son circulares en la base y circulares en el capitel, o sea que todo ello va a circular para llegar. Estas no, estas son dentadas, si tú quieres, de forma disímil en la base, pero cuando llega arriba están perfectamente circulares. Porque él quería decir que el ser humano empieza también, no somos perfectos, pero la gracia de Dios nos va a ser perfecto. O sea, que cada lugar, cada sitio evangeliza. Bueno, te voy a decir una cosa curiosa de la Sagrada Familia. En el 1931 se proclamó la República en España. Y una de las cosas que existían entre 1931 y 1936 estalla la guerra civil, y luego en el año 39 se acaba la guerra civil. Pero antes de que empezara la guerra civil o al poco tiempo la guerra civil, las tropas anarquistas, o sea, los rojos, tropel anarquista, no simplemente eran los rojos. En España decir rojo implica socialista, comunista y anarquista. Pero no, en este caso fueron las turbas anarquistas, entraron y trataron de destruir la Sagrada Familia. Y destruyeron mucho de la fachada que había hecho Gaudí, de la Sagrada Familia. Y una de las cosas que hicieron horriblemente fue que entraron en los estudios y destruyeron todas las maquetas. Gaudí sabía que él no podía terminar la iglesia. Y lo único que podía él hacer es dejar las maquetas para los que vinieran detrás de él lo pudieran hacer. ¿Y qué hicieron los anarquistas? Destruir todas las maquetas. El amor de los catalanes, y yo te digo la verdad que me quito el sombrero ante ellos, el amor a su tierra, el amor a su cultura, el amor a su patrimonio, fue de tal manera que ellos se dedicaron a reconstruir esas maquetas para poder terminarlas. Y hoy se han podido terminar
porque se pudo terminar, porque se pudo reconstruir aquella maqueta. Así que yo no sé, si alguno piensa ir a España, si piensa ir a Cataluña, en Barcelona, no se olvide de ir a ver la Sagrada Familia, tal vez el monumento más visitado de España. La iglesia de los pobres, o sea, la catedral de los pobres, la iglesia hecha a base de donaciones, la iglesia hecha por un loco. Cuando se fue a graduar, el que le graduaba le dice, no sé si le estoy dando el título a un loco o a un genio. Evidentemente era un genio. Y es cierto que dijo, ¿la va a terminar San José a la Sagrada Familia? Sí, porque él se dio cuenta que no la iba a terminar él. Ajá. Pero a él no le importó. Había que seguirla haciendo. Las cosas de Dios, uno las empieza, o cree que las empieza, y las termina Dios en el tiempo oportuno. Y eso es lo que la Sagrada Familia te está diciendo. Un día. Se terminará cuando Dios quiera. Pero lo importante para Gaudí era haber hecho el comienzo, haber hecho lo que él podía. Yo creo que a cada uno de nosotros nos tenemos que conformar con haber hecho lo que hemos podido. El Señor terminará. Claro. Bueno, padre, vamos a una pausa brevemente. Gracias por haber compartido con nosotros. La verdad que da ganas de ir a Barcelona. Vamos a una breve pausa y cuando volvemos comentamos el Evangelio de este domingo. El discurso escatológico. Así es. Ya regresamos, preparando el domingo. Noche de gozo y regocijo con los siervos de Cristo Vivo en su gala anual, sábado 12 de noviembre a partir de las 8 de la noche en el Big Five Club, cena bailable, subasta silenciosa, informes 305-599-1343, se entregará el premio Jesús está vivo. Si busca empleo, llame al 786-363-6325. La línea de empleo de Radio Paz 786-363-6325 llega a ustedes por cortesía de Cerado Supermarket. Aún no conocen de esa fuerza del Espíritu Santo. Muchísimos seres humanos aún no han escuchado hablar de Dios. Y usted puede ser ese apóstol que ayude con su marcación al 305-635-6600 para que esta palabra de Dios pueda ser multiplicada, para que pueda llevarle a la miseria de una persona que está pasando situaciones muy difíciles una ayuda instantánea, inmediata. Usted no va a conocer el nombre de quien escuchó y se benefició por su donación. Usted no va a conocer cuál fue esa gracia o qué fue lo que en ese momento esa persona escuchó que le dio fuerza, que le dio la capacidad para decir no sigo más en drogas, que le dio la capacidad para decir estoy desaprovechando mi vida, la vida de mis hijos. Usted no lo va a conocer, pero sí le garantizo algo. En el mismo momento en que usted marca 305-635-6600, hay una bendición de lo alto que empieza a derramarse sobre usted, sobre sus proyectos y sobre todos los suyos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es generoso con aquel que es fiel con lo que Él le ha confiado. Al que es generoso en lo poco, el Señor le premia con lo mucho, dice la palabra de Dios. Así que, hermana, hermano, ¿qué le parece si levanta en este momento el teléfono y marca 305-635-6600? Y así, cada vez que usted mire su reloj para ver cómo va el día caminando, usted puede decir, oh, momentico, yo también estoy apoyando a Radio Paz. Yo también estoy dándole a Jesús un pedacito de lo que he recibido de Él para ayudar a que la Radio Católica siga llevando Espíritu Santo a muchos corazones. ¿Quiere ser un apóstol moderno? ¿Quiere ser una mujer apóstol moderna? Marque 305-635-6600. Y cada vez que mire su reloj se va a acordar, wow, recuerdo que yo envié mi donación. Usted puede enviar una donación de $100 en este momento y usted quizás nos ayude con esos $100 para que nosotros paguemos un bill del servicio de la luz, por ejemplo. Si usted tiene una mejor capacidad, dice, yo puedo mandar un poco más, puedo mandar 365, $1 por día. Alguien dice, no, yo de toda mi vida que he recibido tanta bendición, no he mandado nada de acción de gracias al servicio de Dios en la iglesia. Hoy voy a mandar $1,000 por primera vez en mi vida. El que recibe esa bendición de poder sentir en su corazón la responsabilidad de anunciar el Evangelio, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios, y esos son personas que están muy claras que lo que han recibido gratis, gratis lo van a entregar. 305-635-6600. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, yo le ruego a usted, hermana, hermano, que marque 305-635-6600. Escuche Ecos de la Iglesia, un espacio para oír
lo que Dios nos dice a través de la iglesia. Todos los viernes por esta Radio Paz, 8:30 AM. Siempre contigo. Caminaremos juntos. Hola amigos de Radio Paz, los saludan Katia y José. José y Katia. Del Movimiento Matrimonios en Victoria, invitándolos a compartir con nosotros cada viernes de 6 a 7 de la noche el programa Hombre y Mujer los creó. Preparado por matrimonios. Para matrimonios. Los esperamos. Matrimonios en Victoria. Ahora regresamos preparando el domingo. Bien, queridos amigos, seguimos aquí preparando el domingo con el Padre José Luis, que está de regreso, que nos contó de la Sagrada Familia. A los que nos escuchan por Radio Paz en esta tarde de viernes, les recordamos que Radio Paz está en campaña de recaudación de fondos, que pueden contribuir visitando la página de internet de Radio Paz, radiopaz.org, y haciendo una donación segura con tarjeta de crédito o llamando al 305-635-6600. 305-635-6600. Ahí están los voluntarios esperando llamado. Bueno, padre, como dijo Dumbo, ¿qué le parece? No, todavía es Dumbo, no. Primero vamos a ir el Evangelio. Dumbo, no, vamos a primero oír al Señor. Ahí en la Sagrada Familia celebran misa en la cripta, ¿no? En la cripta, bueno, ahí está la tumba de Gaudí. Bueno, este domingo van a escuchar este Evangelio ahí en la cripta cuando celebren misa, ¿eh? ¿Qué le parece? ¿No? Perfecto. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 19. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Bueno, padre, ahora sí, como dijo Dumbo, somos todos. No, somos todos, no, que tú eres tan sacerdote como yo y tú sabes tanto o más que yo, porque tú eres más intelectual, yo soy más menos de los que leen mucho. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dice el Señor en esta lectura, porque esto es un discurso escatológico. Ya huele un tufillo a fin de año, a fin de año litúrgico. Sí. Del año litúrgico. Fíjense que siempre ahora empezamos este discurso escatológico que nos habla del fin. Automáticamente el próximo domingo el siguiente domingo será Cristo Rey, y después el siguiente domingo de Adviento, con lo cual estaremos hablando del nuevo ciclo, ¿no? Y es que a mí me gusta recordar para eso la frase esa del prefacio: la vida no termina, se transforma. Y lo que nosotros nos damos cuenta es que cuando aparezca el fin no es nada más que el principio. El fin de curso nada más que habla del principio del siguiente. Cuando hablamos de la graduación, hablamos del fin de una etapa, pero el comienzo de otra etapa.
Así que vamos a ver un poco lo que nos dice el Señor. Escatológico significa, es el discurso de los últimos tiempos. Pero vamos a ver un poco esto de los últimos tiempos, porque ¿qué es lo que busca? Y tú lo sabes perfectamente, el discurso escatológico no es tratar de probar en qué día, en qué momento, en qué hora, de qué momento. O sea, todas esas curiosidades no son lo que le interesa al Señor decir. Así que lo que le interesa al Señor decir es cómo tenemos que enfrentar esta etapa posterior a la resurrección. Cómo tenemos que enfrentarla. Y lo primero empiezan diciendo que algunos argumentaban y comentaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Y es decir, que aquellos estaban mirando el templo. Recordemos un poquito antes qué había hecho Jesús. Había llorado sobre Jerusalén y que había dicho: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te he buscado para cubrirte con mis alas como una gallina, y no has sido capaz de escuchar, no has escuchado, no has entendido el reino. Y aquella cosa que él había dicho ya a la samaritana, ¿te acuerdas? Te lo digo, que vendrá el día que ni aquí ni en Jerusalén, sino se dará en espíritu y verdad. Bueno, pues estamos viendo que en este momento él va a decir algo. ¿Ustedes ven esto? Miren, el templo de Jerusalén debió ser algo tremendo, maravilloso, porque este es el tercer templo. El primer templo, por supuesto, lo había hecho Salomón. El segundo templo lo habían hecho cuando volvieron del exilio. Babilonia. Pero claro, era muy limitado con las posibilidades que tenían de haber vuelto como esclavos, o haber venido de estar estos santos años en el destierro, que ahora el rey Herodes se dedicó a hacer este nuevo templo. Y este nuevo templo lo edificó duplicando el templo que había estado en el segundo templo. O sea, que lo duplicó, hizo una plataforma, hizo todo aquello. La calidad de la piedra era una piedra blanca, y los esbotos y los adornos que tenía el templo eran de oro. Para que uno vea un poquito. Por eso le decían Herodes el Grande, ¿no? El Grande, pero el Grande por las construcciones que hizo. Hizo Cesarea Marítima, hizo muchas obras. Aunque era un bandido, pero... un sanguinario, asesino, lo que tú quieras, pero tenía una cosa buena por lo menos, hacía construcciones bonitas. Bueno, fíjate, si quieren ustedes ver cómo debió aparecer el templo, cómo debió ser el templo, de alguna manera, porque la única construcción de Herodes que queda en ese sentido total es la tumba de los patriarcas en Hebrón. Ahí está la tumba de Abraham, de Isaac y de Jacob, y en eso está precisamente el templo que hizo también Herodes. Muchísimo más pequeñito, no es un templo, sino la tumba. Bueno, si uno mira eso, para que vean ustedes la riqueza que esto tenía, la puerta del templo, estamos hablando de la puerta grande del templo, imagínense que era una parra de uvas. La parra era el símbolo de Israel. Los racimos de esa parra eran del tamaño de una persona y eran totalmente de oro. O sea, que los adornos que tenía entre las paredes blancas y el oro de los esbotos, así que cuando el sol daba sobre aquello, refulgiera. Y además tenía una cosa, como está, recuerda que el torrente Cedrón está al lado, el sol venía sobre aquella estructura y el valle estaba en tinieblas y el templo sobresalía en todo su esplendor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Así que debió ser una de las maravillas del mundo. Pero había dos cosas que Jesús miraba en el templo. Mientras aquella gente miraba lo bonito del templo, Jesús miraba en ellos dos cosas: la falsa confianza del pueblo de Israel en el templo y el toma y daca del culto. Dos cosas que estaba puesto ahí. Y es verdad, hay gente que nos quedamos en el exterior de la belleza y hay otros que miran el interior. Y Jesús, cuando miró aquel templo, se dio cuenta la falsa seguridad. Es decir, es como si nosotros los católicos ahora vamos a Roma, vemos la Basílica de San Pedro y nos sentimos orgullosos y decimos: qué iglesia más grande y poderosa tenemos. Mira qué edificio nosotros tenemos. Y tú te imaginas lo que es esa falsa seguridad. Claro. Porque mañana ISIS mete un avión cargado de vitamina y vuela todo aquello. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se perdió la presencia de Dios? No. El templo ese es muy bonito, representa la época del Renacimiento, es maravilloso, es impresionante, pero señores, eso no es esencial. Eso es circunstancial. Lo tenemos, mañana tenemos otro.
hasta que empezó el Renacimiento, nosotros teníamos otra basílica. Se tumbó esa basílica y se hizo una basílica. Mañana se cae esta basílica y pondrán otra basílica. Pero el problema es que el templo le daba a los judíos la seguridad de que Jerusalén y el templo nunca serían destruidos. No, nunca no. Nada hay nunca. Todo puede pasar. Y lo segundo era el culto. ¿Qué era lo que le molestaba al Señor del culto? Era el culto de toma y daca, es decir, el culto de la compraventa. Yo voy allá y te ofrezco esto, yo espero que entonces tú como pago me des esto. O sea, era un puro material, no era una expresión del espíritu, sino esto material. Y Jesús mira aquello y dice, miren qué bonito es, qué grande es, qué poderoso. Pues yo le puedo decir, un día no quedará piedra sobre piedra. Si ustedes van a Jerusalén un día, ustedes vayan al Muro de los Lamentos. Al lado del Muro de los Lamentos se ha hecho, en donde está la continuación del Muro de los Lamentos, que es la pared, la contrafuerte de lo que era la explanada del templo. Ustedes han hecho unas excavaciones hasta abajo. Y cuando ustedes llegan a ver lo que hay en esas excavaciones, ven una calle. Y sobre la calle un montón de piedras tiradas unas arriba de las otras. Con muy buena idea, los arqueólogos, cuando descubren qué es lo que había, limpian, pero lo dejan como lo dejó Tito hace ya casi 2000 años. Es decir, como fue destruida, no quedará piedra sobre piedra. Ahí en las calles están esta profecía. Entonces, claro, esto significa para los judíos el fin de una era, y para Jesús y para los cristianos. Terminar con el templo era terminar con una etapa. Ahora empieza otra etapa, en espíritu y vida, donde los cristianos ya no necesitamos templo, porque nosotros somos somos templos del Espíritu Santo, porque nosotros somos piedras vivas, porque nosotros somos los que hacemos esta presencia de Dios en medio de nosotros. Por tanto, empieza una nueva etapa. Claro, esa etapa se ve como también como el fin de una época, esto que llamamos el fin del mundo. Y aquí los discípulos le dicen, oye, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal? Ellos no están dudando de que esto vaya a ocurrir, sino que ellos quieren saber cuándo. ¿En qué momento? Lo que Jesús va a hablar, porque fíjate que esto está hecho en el año 80, ya había sido destruido el templo. Por tanto, ellos están en el periodo entre la destrucción del templo y la vuelta de Jesús, la parusía. Por tanto, en ese tiempo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles serán las señales de que esto va a suceder? Y ahora nos vamos a presentar en cuáles son las cosas en que uno tiene que tener cuidado. Lo primero es darse cuenta de que es momentos de crisis. Y en el momento de crisis, no perder la esperanza. Cuidado con perder la esperanza. Cuidado porque no tengan miedo, o sea, cuídense de no dejarse extraviar. Y vamos a ver por qué en esta espera que se alarga hasta que el Señor venga. Dos tipos de cosas me parece a mí que surgen de este texto. Lo primero es la gente, que en medio de una crisis te van a presentar una serie de soluciones a esa crisis que no son los caminos del Señor. Es decir, van a venir alardeando de que ellos, en el nombre del Señor, van a decir lo que es necesario hacer. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Yo esto lo veo, no solamente hay un caso típico en estos momentos. El hecho de, ¿te acuerdas de aquella persona que vino a nosotros y se dijo que él era la reencarnación de San Pablo? Después que era la reencarnación de Jesucristo, después que era la reencarnación del anticristo, y su gente incluso se tatuó el 666. Tenemos que tener mucho cuidado de los mesías que pueden aparecer, que nos dirigen por caminos diferentes a los del Señor. Pueden ser personas que nos quieren dar soluciones a los problemas. Y tenemos que tener mucho cuidado porque esos mesías, en vez de traernos soluciones, lo que pueden es llevarnos por caminos diferentes. Pero también hay otras cosas que nos pueden preocupar en los momentos de crisis. Dice, tengan cuidado, en este momento no lo sigáis a esta gente, pero tengan cuidado, cuando oigáis estruendos de batallas y revoluciones, no tengan pánico. A mí me gusta esa palabra de no tengan pánico porque
no significa que no tengan miedo, no es que no tengan miedo de lo que puede pasar, pero no tengan pánico. El pánico es algo que sobrecoge, algo que congela, algo que te paraliza. No. Va a haber todo eso, Pero ten en cuenta una cosa, el final no será inmediato. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que la gente creía es que con todo esto ya el fin del mundo está aquí. Y yo te pregunto, ¿no es esto lo que yo oigo continuamente con la gente que de pronto dice, oye, esto es el fin del mundo ya? Oye, mira lo que pasó, mira esto, sí. El fin del mundo ya está aquí, sí. El fin del mundo ya está aquí. Y el Señor le dijo, no, espera, el fin del mundo no. Cuando hay grandes terremotos, vio la gente. Sí, terremotos, no, esto es el fin del mundo. Enseguida queremos probar con acciones que pase que es el fin del mundo. No, todavía no es el final. Y Jesús le dice, fíjense, incluso más, se alzarán naciones contra naciones, hombres, epidemias, sucederán cosas espantosas y se verán portentos en el cielo. Pero fíjense, el fin todavía no es. Dice, antes de que el fin llegue, tenemos que estar preparados, porque nos van a perseguir. Jesús no quiere engañar a la gente. No le quiere decir a la gente que este tiempo va a ser un tiempo fácil. No, va a ser un tiempo difícil. Y va a ser un tiempo difícil porque dice que los van a perseguir. Pero fíjense, os echarán manos, llevándoos a la sinagoga y a la cárcel. Y os conducirán ante reyes y gobernadores por causa mía. Dice, y además van a tener, porque hasta vuestros padres y familiares y amigos os van a entregar. Pero este no es el momento de la desesperación, dirá Jesús. Este es el momento del testimonio. Y testimonio es dar señal de que uno cree, es hablarlo, es experimentarlo, es el compartirlo. ¿Qué diferencia hay entre el testimonio y la enseñanza? La enseñanza es algo que viene de la cabeza. Es decir, yo sé quién es George Washington y te doy constancia de quién es George Washington porque lo he leído o porque el profesor me lo ha enseñado. Eso es algo que está en la cabeza. Pero eso no es un testimonio. Cuando tú hablas de George Washington, no das testimonio, simplemente hablas de George Washington. Pero si tú me pides a mí que yo te dé un testimonio del señor Fidel Castro, yo te voy a dar un testimonio de Fidel Castro. ¿Por qué? Porque yo no necesito haberlo leído en un libro. Yo lo he experimentado en mi vida y sé lo que esa persona ha sido capaz de hacer con mi pueblo, con mi familia, con mis amigos, con mi iglesia. Y por tanto, el testimonio que va a venir no van a ser de la mente, van a ser de la barriga. Y la gente me dice, pues, ¿por qué de la barriga? Bueno, muy fácil, porque es verdad que cuando uno, si tú le preguntas a un cubano que ha sufrido la cárcel o le han fusilado a algún pariente y de pronto te dice, ¿quién es el Fidel Castro? Lo primero que uno siente es el nudo en la barriga. Y de pronto en la barriga se siente la rabia, la bilis que brota. Cuando tú de niño ibas al colegio y de pronto llegabas a clase y el maestro te decía, saquen un papel y lápiz, vamos a hacer una prueba. Sí. Prueba sorpresa. ¿Dónde se ponía la cosa? El estómago. El estómago. Desde el estómago es donde uno brota. Y dice, ese es el testimonio. Digan lo que realmente ustedes creen. No tengan miedo. Digan, porque, fíjense, no tengan miedo porque yo no los voy a abandonar. El Espíritu Santo va a estar con ustedes. ¿Y cómo va a estar con ustedes? Inspirándolos qué palabras tienen que decir. Yo te voy a decir una cosa y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, porque seguramente que es la experiencia no solo mía, es la experiencia de todos los sacerdotes y pastores que nos toca hablar en el nombre del Señor Jesús. Y nosotros nos preparamos la homilía, claro que sí, tenemos que leer, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, tenemos que rezar y después tenemos que hablar. Y yo te puedo decir que nunca sale lo que uno preparó. Y yo pregunto, ¿qué palabras han brotado de mi corazón, de mi memoria, de mi recuerdo? ¿Quién ha puesto todas esas palabras en orden y con sentido para poder decirlo? Yo te digo que esto, que es ante tribunales, jueces y todo, yo lo experimento y seguro que tú lo experimentas y seguro que todos ellos los demás experimentan cuando tienen que hablar en el nombre del Señor Jesús. Él le va a dar la fuerza. Dice, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, yo no los voy a dejar. El fin vendrá, pero mientras den testimonio. Y cuando sea, llegará. Recuerden una cosa, dice aquí, vuestros padres, dice,
pero no perderéis ni un pelo de la cabeza, con vuestro aguante conseguiréis la vida eterna. Todos los pelos de la cabeza los están contados. Claro, en el caso tuyo, menos pelos que en el caso mío. Es muy fácil. En el caso mío en el caso mío es facilísimo. Eso. No, menos. Pero una de las cosas que uno ve es esto. Dios conoce. Dios nos conoce perfectamente. Sabe, no nos va a dejar, no nos va a andamar. Y si nosotros somos capaces de dejar al Espíritu Santo actuar, para que nosotros podamos hablar y dar testimonio en menos de los problemas y dificultades, el mundo se viene abajo. ¿A ti qué? Si es que el mundo va a desaparecer. A ti lo que te importa es perseverar en el aguante, en el seguimiento, en el continuar siguiendo el camino del Señor y dando testimonio de su fe. Para nosotros todo puede desaparecer. Vamos a ver, mañana cae una bomba y desaparece San Pedro. No importa. El Espíritu Santo no desaparece, el Padre no desaparece, la Iglesia no desaparece. Ya buscará, morirá el Papa Francisco, buscaremos a otro. ¿Cuántos papas ya hemos tenido? Y no ha pasado nada. ¿Y cuántos han matado? Y no ha pasado nada. Un montón de papas mártires. Y mártires. Y no tenemos ninguna iglesia porque llega una revolución y la acaba con todo y lo rompe todo y lo destruye todo. No tengan pánico, porque el que no se muda es el Señor. No lo decía Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante. La paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta. Es decir, en medio de esto, nunca te desesperes. Y yo creo que esto es importante. Lo grandioso puede desaparecer, pero más grandioso que todo lo material es el Señor. Y si nosotros sabemos que no va a ser fácil, pero vamos con la gracia de Dios a poder subsistir y a seguir luchando y a perseverar, el final es nuestro. ¿Qué es lo que todo discurso escatológico busca? Es decir esto, señores, no importa lo duro, difícil, incluso que maten a algunos de nosotros, no importa, la victoria será nuestra. Y yo creo que esto es importante, porque hay veces que yo veo que la gente se deprime y la gente se dice, bueno, estamos muy mal, muy mal, muy mal, esto es terrible, ¿a dónde vamos a ir? Esto es el fin. Y el Señor nos dice, no te desesperes, claro. Yo estoy contigo, claro. Yo estaré contigo. Y si eres capaz de ser fiel, lo más importante es poder permanecer en el reino para que cuando me muera esté en el reino. No para que me den el reino, sino para que, como vivo ya en el reino, a pesar de que sea en esta carne mortal que no me deja ver la experiencia espiritual o la vivencia espiritual, si es estos ojos de la carne que no me dejan ver la realidad divina que me envuelve, pero cuando este ojo y esta ropa y esta carne caigan y logre ver, me daré cuenta que ya estoy. Porque para nosotros los cristianos no es el día que me vaya al reino de los cielos, no, es el día que me dé cuenta en plenitud que estoy en el reino de los cielos. Por eso el Señor te dice, señores, prepárense, no se desesperen por muy grande que vean los problemas, guerras, terremotos, vientos, huracanes, cualquier cosa, no se desesperen. Yo estoy con ustedes, no les va a faltar mi espíritu, y yo los conozco, tengo hasta los pelos de sus cabezas. Así que si ustedes perseveran, vamos a estar en el reino, que al fin y al cabo es lo importante, no los edificios, no las construcciones. Así es. Bueno, Padre, se nos acabó el tiempo, pero estamos muy agradecidos que haya compartido con nosotros. Qué alegría que esté de vuelta. Una vez más, gracias al Padre Diego desde Santiago, que lo reemplazó mientras usted estuvo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, si Dios quiere, nos reencontramos la semana que viene, ¿le parece? Si Dios quiere. Y la gente que sigue apoyando a Radio Paz, ya sea a través de Radio Paz ORG o si no llamando al 305-635-6600. Muchas gracias, Padre. Nada, que Dios los bendiga. Radio Paz presentó Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. Adoración al Santísimo Sacramento en